Bueno, hermano, le damos gracias al Señor en esta hora. Te damos gracias, amado Padre, porque tu misericordia es grande. Sabemos que hoy en tu día, Señor, este día que te pertenece a ti, nos has dado la gracia de escuchar tu palabra, nos has dado la gracia de poder alabarte, Señor, de todo corazón, preparando y disponiendo nuestros corazones cada día. Glorifícate en tu iglesia, Señor, aquella que en el día de hoy se reúne para estar como un cuerpo, Señor, en las iglesias locales, donde tú has colocado a cada uno de tus hijos, también para que sean edificados como piedras vivas, Señor. Y has dado los dones a tu iglesia. Gracias, Padre amado, por estos tiempos tan maravillosos que tú nos permites vivir estando asidos al manto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, habla a tu iglesia en el día de hoy, a tus hijos que escuchan y los que están presentes y los que están también ausentes pero nos escuchan en diferido, Señor, pues son fieles a tu palabra, son fieles a tu libro, Señor, cada día edificándose, cada día escudriñándola, Señor. Levántalos, levanta a tus hijos, levántalos, Padre amado. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Rey de Gloria, el cual tus hijos se rinden a ti para servirte y para darte a conocer al mundo, a un mundo lleno de tinieblas, a un mundo que clama por ti, a un mundo perdido por estar muertos en sus delitos y pecados, y entre los cuales está tu iglesia, Señor, aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, para llamarlos y ser testigos fieles de Cristo, llevando su cruz, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo día a día, en este peregrinaje que tenemos a la vida eterna, que ha empezado el día que fuimos convertidos por tu Espíritu Santo. Habla a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Habla a tus hijos, Señor, aquellos que han entendido a qué han sido llamados, aquellos que cada día han entregado sus vidas por amor a Cristo, aquellos que están a punto de partir a tu presencia, Señor, y están esperando solamente el tiempo para ser llevados a casa. Como decía el apóstol Pablo, Señor, como lo dejaste como testimonio en las Escrituras, como lo dejaste también en el libro de Hebreos, aquellos que prefirieron las cárceles, sabiendo que quieren una mayor resurrección, aquellos que quisieron padecer por causa del nombre de Cristo y que actualmente se encuentran en su presencia, a nuestros consiervos los santos, Señor, a nuestros consiervos que a través de la historia nos han traído el Evangelio del reino de los cielos, dando testimonio de Jesucristo, y muchos habiendo muerto como mártires, Señor, por causa del nombre. Te damos gracias en esta mañana, en este tu día, Señor, en el que tenemos memoria, Señor, de lo que hiciste en la cruz del Calvario, Jesucristo, lo que hiciste ahí, esa obra perfecta, esa obra limpia, esa obra pura, Señor, que nos dio el perdón de pecados, ese perdón de pecados que alcanza para tus hijos, ese perdón de pecados que fue realizado en la cruz del Calvario para pagar el precio y las demandas de la ley, Señor, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Henos aquí delante de ti, Señor. Henos aquí para glorificar tu santo nombre. Es tu Espíritu Santo hablando a tus hijos. Te ruego que tú hables a aquellos que están cansados y trabajados para que eh, puedan descansar, Señor mío. Te ruego por aquellos que están afligidos en espíritu para que tú les des consolación. También, amado Padre,
que tu nombre sea glorificado con aquellos que están a un paso de buscar tu presencia, de estar contigo para siempre. Y sabemos que ese paso, Señor, ese paso es necesario darlo a todos nosotros que estamos aquí, Señor. Es necesario morir para es la puerta a la vida eterna, Señor, en esta vida, Padre amado. Y te damos gracias porque bienaventurados son los que mueren en el Señor, porque dice tu palabra, dice tu palabra, Señor, que descansarán de sus trabajos, pero sus obras seguirán. Te damos gloria, Señor, y te damos honra. También, amado Padre, anhelamos recibir fortaleza, anhelamos seguir en la esperanza que nos da tu palabra, esa esperanza de la vida eterna. Y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando el libro de Efesios. Hemos venido todos estos domingos en los sermones hablando del libro de los Efesios. Hoy nos corresponde capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos a estar leyendo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Que el nombre del Señor y la palabra de Dios sea glorificada. El domingo pasado habíamos estado mirando cómo somos piedras vivas en el Señor, cómo en la naturaleza de la iglesia estamos siendo edificados y el apóstol Pablo está hablando en un lenguaje como arquitecto. Entendemos que su trabajo era el construir carpas, hoy día eso sería la misma arquitectura, y cómo él demuestra en su lenguaje que nosotros somos edificio de Dios, cómo somos piedras vivas cuyo fundamento de estas piedras son las pilares, son el fundamento de los apóstoles. Cuando tenemos en cuenta ese fundamento tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que quedó escrito de ellos, cuya piedra angular sobre todo el edificio reposa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que eso es lo que veíamos el domingo pasado, como esas piedras vivas y que debemos nosotros ser activos en la iglesia del Señor, no pasivos. Activos porque somos piedras vivas, como dice Pedro en su carta que citábamos, piedras vivas activas, que no nos debemos salir de ella, del edificio, porque entonces de lo contrario no seríamos piedras vivas, sino piedras muertas. Eso es lo que entendemos, eso es lo que entendemos de lo que es el edificio de Dios. Pablo continúa hablando acerca del ministerio, ese ministerio al cual el Señor lo llamó a dar el testimonio de Jesucristo a lo que son la iglesia, los gentiles. Y la iglesia de Jerusalén ya había nacido, la iglesia de Jerusalén estaba en cabeza del apóstol Pedro, Juan y Santiago. Pero Pablo había sido enviado a, a predicar a los gentiles. Ese fue el llamado que el Señor Jesucristo le hizo y lo tenemos allá en el libro de los Hechos en el capítulo 10, el llamamiento de Pablo. Y aquí Pablo está hablando de su condición en este momento
a la iglesia de Éfeso. Él está hablando de la naturaleza de la iglesia y ha dicho que somos piedras vivas y está recordando en este momento que Él es prisionero de Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo estaba en la cárcel en este momento, fue la primera encarcelamiento, por eso al libro de los Efesios o al epístola de los Efesios se le llama las epístolas de la prisión, está entre ellas, entre 4 epístolas que tenemos. Y él está recordando a esta iglesia que está en Éfeso, todo lo que le ha ido contando de quién es ella y cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Está construyendo un edificio, una edificación, y hacíamos el paralelo con el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Hicimos ese paralelo viendo esa construcción, y así como la construcción del tabernáculo era erigir el tabernáculo y se terminó la obra cuando se le dijo cómo hacer la obra, y vimos lo que significaba también la palabra consumado, es con referencia al tabernáculo, cuando se erigió o se tuvieron todas las cosas dichas por Moisés, que terminó para empezar a armar el edificio. Ya estaban los elementos, y los elementos hoy corresponden a nosotros como piedras vivas para construir ese edificio que es la iglesia, nosotros como piedras vivas, hasta concluirlo también. Así que entendemos que el día que se coloque la última piedra o el último creyente, el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez en gloria, y así nos quedaremos con Él para siempre. Por esta causa, dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, está hablando de que él está en las prisiones, y sus prisiones han venido por hacer la obra del ministerio en la iglesia. Al estado evangelizando como misionero, y no solo como misionero, sino como apóstol directo, llamado por el Señor. Él no se ufanaba, Pablo, de ser apóstol, sino de ser un siervo del Señor, y de padecer persecuciones y de padecer prisiones por causa del Evangelio, por amor a Cristo. Y aquí lo está diciendo, por vosotros los gentiles, por esta causa, por la por el conocimiento de lo que es la naturaleza de la iglesia. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa misma administración es el testimonio del llamado del apóstol Pablo, que en ese llamado él lo ha dado y ha trascendido en este momento algunas regiones para dar ese testimonio de ese trabajo que tiene. Él sabe lo que es la gracia, y Él nos ha explicado desde el capítulo 2 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es una gracia, es una sublime gracia, podemos decir. Es una gracia abundante, es una gracia maravillosa con la que el Señor salva al pecador. Sin mérito alguno sabemos y estamos ahí eh, afincados por esa gracia, la cual nos alcanzó por dándonos el don de la fe para creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta gracia le ha sido dada al apóstol Pablo y él está hablando de ella. Tenemos entendido, hermanos, que por eso es que nosotros hemos sido salvados. No ha habido un motivo nuestro por el cual hayamos sido salvados. Vemos el pacto de redención en el pacto eterno, ya estaba escrito.
el Señor había escogido un pueblo, y no solamente de la etnia de Israel, sino también de aquellos que no teníamos esperanza y estábamos sin Dios en este mundo. Pero por causa de esa gracia que le fue dada en administración al apóstol Pablo para anunciar a Dios y para que nosotros creyéramos y depositáramos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, por esa gracia maravillosa que nos ha sido revelada en las Sagradas Escrituras y por la cual nosotros hemos creído. Por eso, hermanos, escuchamos en ocasiones cuando se habla de la gracia, aunque podemos ahondar más en ella, y se pregunta que la gracia dicen que es un favor inmerecido, y hasta ahí llega, hermanos. Aunque es verdad, es tan profunda, es tan maravillosa, es tan poderosa, que es irresistible, que es una gracia que nadie puede resistir de sus escogidos al ser llamados por el anuncio del Evangelio, porque la palabra de Dios es la trompeta para llamar a aquellos que han sido escogidos por gracia. Es la única manera de ese llamamiento para que nosotros acudamos a recibir y a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces entendemos que esa gracia maravillosa Pablo empezó a hablar de ella. Y lo más impresionante es como él la menciona en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho brevemente. Y noten que él anuncia y él dice que por revelación fue declarado el misterio. Él viene hablando de quiénes somos nosotros, que fuimos desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 1 nosotros veníamos estudiando que Él alaba al Señor, porque en Él, solamente en Él tenemos salvación, que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, versículo 4, capítulo 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogidos, entendemos que cuando somos, cuando somos escogidos desde antes, dice que según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hemos sido separados para Él. Somos su hija, la niña de sus ojos, y las piedras vivas que componen el edificio de lo que es la iglesia. De esa manera el apóstol Pablo está hablando. Esa revelación el Señor se la da, pero lo más impresionante, hermanos, es que Pablo dice que lo ha escrito brevemente. La profundidad de los escritos de Pablo, aún los vemos que el apóstol Pedro habla de ellos en la primera carta. Habla de la manera en que el apóstol Pedro, el Espíritu Santo le ha revelado las Escrituras, y que muchos tuercen porque no las pueden entender. ¿Quiénes la tuercen? Los indoctos. Los indoctos son los que tuercen las Escrituras. Y vemos que las profundidades de las que habla el apóstol Pablo, se las ha dado solamente el Espíritu Santo de Dios. Él dice capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, hablando a esta iglesia y de estos misterios y estas profundidades. En capítulo 3, versículo 15 al 16. Noten lo que dice. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, él dice que ha escrito brevemente es lo que dice el hermano, el siervo, el apóstol Pablo, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Noten que Pablo habla de esta sabiduría, pero el apóstol Pablo habla de la administración de la gracia de Dios que le ha sido dada, que por revelación le fue declarado el misterio. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando el apóstol Pablo está hablando de estas riquezas, hemos venido estudiando la iglesia, hermanos, estas riquezas, y Pablo la va a mencionar de una manera especial, que es la iglesia, lo que no podían ver en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los profetas, a los que inicialmente se les dio la ley y las promesas. El misterio lo llama un misterio, y de eso trataríamos en el próximo domingo. El apóstol Pedro dice que estas revelaciones que menciona el apóstol Pablo, no solamente en el libro de los Efesios, sino sabemos que en las epístolas el apóstol Pedro fue quien escribió la mayor parte de las epístolas. La epístola magistral que tiene el apóstol Pedro es el libro de Romanos. Pero aquí el apóstol el apóstol Pablo fue quien escribió el libro de Romanos. Pero aquí el apóstol Pedro dice que estas revelaciones, los indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Las personas que no estudian, hermanos, las personas que no tienen profundidad en las sagradas escrituras. Los indoctos son los que las tuercen, cuando no las entienden, las tuercen, y por esa razón es que nosotros actualmente vemos púlpitos llenos de enseñanzas que son extrabíblicas, se salen del contexto bíblico porque no las entienden, sino tratan de entenderlas a su propia opinión. De eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Dice que estas epístolas, y dice que en casi todas sus epístolas, hablan ella de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la salvación, de cómo el Señor nos escogió, de cómo el Señor nos santifica, de cómo el Señor nos glorifica, de cómo el Señor nos da hace que el cumplimiento de la ley es en Cristo, de cómo el Señor nos lleva a que actualmente tampoco las obras ceremoniales sean practicadas, sino solamente la justificación por la fe en Jesucristo es puesta en nuestros corazones. No son obras, es gracia. Pablo habla de esta gracia abundante en todas las epístolas. El apóstol Pedro dice, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, la profundidad de lo que el Espíritu Santo le ha dado al apóstol Pablo es lo que le está continuando hablando a la iglesia que está en Éfeso, que por revelación le fue declarado este misterio que ha narrado en el contexto del capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Efesios. Ese misterio de que el Señor nos haya escogido, de que seamos edificio de Dios, de que seamos salvos por gracia, de los dos pueblos de la etnia de Israel y de los gentiles de los dos pueblos hizo uno, el misterio que antes no habían visto los profetas. Y dice el apóstol Pedro que los inconstantes
y los indoctos tuercen, inconstantes en sus caminos. Hoy día, hermanos, vemos unos tiempos difíciles y peligrosos. Las personas tienen comezón de oír cosas nuevas, y no se contentan con las sagradas escrituras, queridos hermanos. Pongamos atención a esto, hermanos. Hoy día hay comezón de oír, y algunos no se contentan escuchando a su propio pastor, al pastor que Dios les ha dado para que los alimente y los cuide. Tienen que escuchar a otros, tienen que escuchar a otros, hermanos. Incluso cuando nosotros hacemos devocionales, tenemos que escuchar otros devocionales. No nos contentamos con los devocionales que el pastor nos envía, nuestro propio pastor que Dios nos dio, nos envía para que nos alimenten, y Él nos da ese alimento es porque el Señor nos puso como pastores para que nos guíen. No, tenemos que escuchar más, tenemos que escuchar otras cosas. No, hermanos, no es así, no es así. Si Dios ha dado pastores conforme a su corazón, que nos apaciencien con ciencia y inteligencia, debemos obedecer también las palabras que están en el libro, en las Sagradas Escrituras, donde dice que nos someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta, hermanos, y el oficio del pastor es alimentar a las ovejas que Dios le entregó. Y el deber de las ovejas es recibir el alimento que le envía Dios a través del pastor que está alimentándolo por mandamiento de Dios. Así, hermanos, es lo correcto. Yo no estoy diciendo con esto que no pueden escuchar otros predicadores. Sí pueden, pero primariamente a su pastor, hermanos. El pastor que Dios les ha dado para que los guíe, los alimente y los cuide. Cualquier otro pastor que estén escuchando o cualquier otras enseñanzas, esos pastores ni siquiera los conocen a ustedes, hermanos, no los conocen, así no pueden velar por sus almas, ni los pueden cuidar. Solamente aquel que el Señor dio para que alimente la grey, en particular en las iglesias locales, a cada miembro. Así que entendemos acá que dice el apóstol Pedro que los inconstantes y los indoctos, hoy día vemos en los púlpitos llenos, hermanos, llenos de humanismo, llenos de interpretaciones con una mala hermenéutica, hermanos, distorsionando el mensaje, distorsionando la verdad del Evangelio. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Así debemos obrar, hermanos. Tener cuidado, capacitarse es importante, el imperativo que la iglesia toda se capacite. Toda la iglesia, porque toda la iglesia ha sido llamada a ser discípulos a todas las naciones. Es necesario en estos días que tenemos, y sobre todo en estos días que se critica la sana doctrina. Algunos dicen que la sana doctrina no es necesaria, porque la sana doctrina divide. Sí, hermanos, la sana doctrina divide, y tienen razón aquellos que dicen estas palabras. Divide de lo mentira, divide de lo falso, hermanos. Es preferible, como decía John MacArthur, escribía, es preferible estar separados por la verdad que unidos por una mentira, hermanos. Así es la decadencia de la iglesia evangélica actual. La decadencia ha llevado al sincretismo, a doctrinas nuevas, a nuevas enseñanzas que no han sido tradicionales en la iglesia apostólica. Y cuando yo hablo de la tradición, yo no estoy hablando de cosas nuevas como dice el romanismo, que la tradición de ellos es lo que diga el Papa. O de otra manera, un día que hablaba con una persona seminarista católico romana, interesante, queridos hermanos. Ellos me hablaban de la tradición, pero él decía que la tradición era, que ellos guardaban la tradición que decía Pablo,
pero que no había quedado escrita en la Biblia, sino era una tradición, por eso hacían lo de los papas. Y por esa razón ellos hacían lo que hacían, que por eso ellos enseñaban sobre la tradición del magisterio. Hermanos, qué error tan grande de la tradición que habla el apóstol Pablo en las escrituras. Tiene que ver es con las mismas escrituras, no con algo que no esté en ellas. La tradición apostólica a la cual nosotros debemos poner suprema atención es a las sagradas escrituras y predicar las escrituras tal cual como la enseñaron en la tradición apostólica, o sea, como están escritas, hermanos. Los indoctos, dice el apóstol Pedro, tuercen, ellos tuercen, y no solamente tuercen estas, y dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No solamente está hablando del antiguo pacto, que eran las primeras escrituras que tenían los, los, um, los creyentes, sino también las epístolas que ya se estaban escribiendo. En el caso del libro de Efesios, él está mencionando el apóstol Pedro, de los escritos de Pablo, ya habían escrito epístolas y eran inspiradas por Dios. Y también ya eran canon bíblico, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Por esa razón dice Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y como lo ha escrito, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese misterio del que está hablando Pablo es el mismo misterio del que ha hablado en todos estos dos capítulos, viendo el contexto. Ese misterio que por revelación le fue dado. Ese misterio del cual el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ese misterio para el cual fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese misterio en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Ese misterio que es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese misterio que es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ese misterio por el cual nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese misterio que por el cual Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Ese misterio que por la gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De ese misterio está hablando. Pablo está hablando de un pueblo. Pablo está hablando de un edificio. Pablo está hablando de que nosotros hemos sido hechura suya para buenas obras en Cristo Jesús. Pablo está hablando de que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ese misterio que fue revelado por los profetas, ese misterio que dice el apóstol Pablo, que los profetas dijeron que nosotros seríamos llamados como un pueblo que no éramos pueblo y que con nosotros haría un nuevo pacto, no como el pacto que hicieron con los padres y que perecieron en el desierto, sino un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto el Espíritu moraría en cada uno de los creyentes, en cada uno. Ya no esperarían que la gloria de Dios bajara a un tabernáculo o a un edificio en especial, sino ahora el Señor Jesucristo sería el Señor de todos y Él mismo se presentaría como ofrenda por nosotros los pecadores, puntualmente por su iglesia.
De ese misterio es el que está hablando el apóstol Pablo. Ese misterio que estaba escondido desde antes y ahora le ha sido revelado a este apóstol. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era el misterio? Versículo 6 del capítulo 3. Que los gentiles, o sea, hablando de todo aquel que no era de la etnia de Israel, se entiende que los gentiles son los pecadores, que no son de la nación, no son israelitas, sino son de las otras naciones que estaban sin esperanza y sin Dios. Dice Pablo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Es el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo es uno. De los dos, ese misterio del cual dice el apóstol Pablo, que de los dos pueblos hizo uno en Cristo para que todos como uno solo, como un solo cuerpo, bien coordinado, lo menciona en el capítulo 2 de aquí mismo del edificio, del el libro de Efesios, porque Él es nuestra paz, versículo 14, en Cristo, dice que fuimos acercados, los que estábamos lejos, por la sangre de Cristo, versículo 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, ahí lo estamos viendo, por eso somos coherederos en el capítulo 3, versículo 6, de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Lo ven, hermanos? Lo está diciendo el apóstol Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál promesa? La promesa que le fue dada inicialmente a Abraham, esa promesa que tenía o se enfocaba futuro a la venida del Mesías Salvador Jesucristo, la simiente prometida a Abraham. Esa es la promesa de la cual somos coherederos y copartícipes de esa misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es anunciado el Evangelio. Nosotros anunciamos el Evangelio y estamos anunciando es la reconciliación no solamente con Dios, sino también ser copartícipes de la promesa dada inicialmente a un pueblo escogido en el antiguo pacto. Eso anunciamos nosotros, la gloria de Cristo. Esa fue el sacrificio o lo que hizo el Señor en la cruz, hacernos uno, un pueblo juntamente con los que tenían las promesas, pero que esa promesa ya el Señor se la había dado a Abraham y se la dijo eh, hablando de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, que si se pudiesen contar, así sería su descendencia. Y eso tiene que ver con ahora ser copartícipes los gentiles de esas promesas y ser coherederos y miembros del mismo cuerpo, así como Israel salió de un solo cuerpo, Abraham y Sara, naciendo Isaac. Asimismo, la iglesia es de Cristo,
un solo cuerpo en Él por la fe depositada en nuestro Señor y Salvador. ¿Qué aprendemos hoy? Bueno, primero que aprendemos es que las revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo son muy profundas y que Dios fue quien le reveló el misterio de lo que era la iglesia al apóstol Pablo. Lo segundo que aprendemos es que estas revelaciones, y debo decirlo con tristeza y preocupación, actualmente son distorsionadas por los indoctos, como dice el apóstol Pedro en su carta, aquellos que no se ocupan de estudiar porque algunos dicen que la letra mata, malinterpretando aún ese texto. Ese texto quiere decir es que en la ley se vivía condicionado a la obediencia, por eso la letra mata. Pero más bien la Escritura dice que nosotros crezcamos en el conocimiento y en la gracia que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay que malinterpretar. ¿Y esto por qué se hace? Porque no se capacitan. Muy contados los ministros en la actualidad que han tomado la determinación para capacitarse, teniendo la responsabilidad de alimentar la grey de Dios. Otros se dejan llevar por el misticismo y por el comezón de oír y cosas nuevas, y aún por la avaricia abren o dirigen un ministerio. Por último, aprendemos que este misterio que había sido revelado, y como dice el apóstol Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto lo podemos resumir, con dos frases. Misterio, del misterio que está hablando el apóstol Pablo, en lo que hemos aprendido hoy, es la iglesia. Que ese nuevo pueblo, que él menciona, que de los dos hizo uno, de ese nuevo pueblo que antes estaba en enemistad y ahora está en amistad, de ese pueblo que Cristo en la cruz reconcilió ahí en su sacrificio, por su sangre nos compró, ese pueblo se llama la iglesia redimida, compuesta no solamente por judíos, sino también por los gentiles, y haciendo de los dos pueblos una sola etnia, una nueva Israel, un nuevo pueblo, la celestial, como dice la Escritura, un pueblo espiritual, una nación dirigida por un gobernante, Jesucristo de Nazaret, un pueblo al cual se le deja una sola ley, las sagradas escrituras, un pueblo que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios guiará siempre a todo lo que está escrito. Un pueblo, un pueblo que no es indocto, un pueblo que debe ser docto de las Escrituras para no torcerlas, sino para hablar conforme a lo que está escrito. Un pueblo que no tendrá comezón de oír, un pueblo que ha entregado sus vidas por causa del Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, un pueblo rendido, un pueblo entregado por causa del amor de su Señor y por causa de sus escogidos. Eso entendemos en el día de hoy y le damos infinitas gracias al Padre en este día por su palabra.
Soberano Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por esta tu palabra, por esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que nos da certeza de que vamos caminando a la gloria de Cristo en este mundo. Esta tu palabra que es como miel a nuestro paladar, Señor. Te damos infinitas gracias en este tiempo, no dejando, no sin pedirte y rogarte, Señor, que mires a tu iglesia, Señor. Aquellos que han tenido comezón de oír, Señor mío, que hagan un alto en su camino y escuchen a sus pastores, a los pastores que el Espíritu Santo ha colocado como ministros sobre la grey, en particular en cada iglesia local, y que sean fieles a ellos, porque quien les ha dado estos pastores es el Espíritu Santo mismo. Jesucristo mismo les ha dado pastores según su corazón para que los apacienten con ciencia y con inteligencia. No que tengan comezón de oír, Señor, y te pedimos perdón por aquellos que han tenido esa comezón y que no han entendido aún que es ser parte de una comunidad de creyentes, y por esto andan como veletas de aquí para allá, escuchando al uno y escuchando al otro. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque no así lo has dejado como testimonio en las Escrituras. Como iglesia, aunque somos un solo cuerpo, Señor, tú nos has enseñado, someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta para que lo hagan voluntariamente y no lo hagan por fuerza, y eh, no lo hagan por fuerza y no lo hagan eh, sin voluntad alguna, sino que lo hagan de corazón y lo hagan de buena voluntad. Padre amado, ayúdanos a comprender tu palabra, ese misterio que somos nosotros, la iglesia, ahora revelada en las Escrituras, ese nuevo pueblo por el cual el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, que hacemos parte todos los miembros, que hemos confesado su nombre, que hemos entregado nuestras vidas y que nos hemos rendido a Él por amor de su nombre. Gracias, amado Padre, por este tiempo, y te ruego que tú, en este tu día, Señor, glorifíquete en tus hijos y que ellos puedan entender estas palabras, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Amén y amén.